Bien, continuamos en Código TDF. Está con nosotros, como lo anunciamos, la secretaria de Políticas Sociales, Malena Teskiewicz. Malena, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas bien. noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, la idea es charlar un poco, ¿no?, de la situación, cómo está la ciudad, cómo se viene acercando la gente, ¿no?, a la Secretaría y cómo ha impactado este momento económico complicado que se está viviendo a nivel nacional y obviamente repercute en la provincia y en los municipios. Sí, como vos lo señalás, digamos, en la Secretaría es donde recibimos la mayor cantidad de demandas, donde primero se siente el impacto de la situación recesiva en materia de trabajo, de la situación de pauperización y de pérdida de poder adquisitivo del dinero. Nosotros ya el año pasado habíamos relevado un aumento muy significativo en lo que tenía que ver con la demanda social. Pensemos que nosotros arrancamos esta gestión con un promedio de 90 familias asistidas por mes y terminamos ya el año pasado cercano a las 600 familias asistidas cada año uno pasado. de los meses. ¿Sí? Y Ya este año ya es 2017. peor. Este año estamos recibiendo más demanda, pero quizás lo significativo que hay que señalar es que además de un aumento cuantitativo en la demanda, ella fue cambiando cualitativamente. Las primeras necesidades que nosotros encontramos insatisfechas dentro de la ciudad tenían que ver con el problema habitacional, que sabemos que además el municipio encaró muy fuertemente porque es un problema estructural y que tuvo que ver con la reapertura de la demanda de la tierra, con poder generar la urbanización San Martín, con poder trabajar en la regularización de los barrios. Más de 800 familias están por ser regularizadas en estos tiempos. Y desde el punto de vista del área social, trabajamos en la asistencia mediante subsidios de alquileres, noches de alojamiento y distintas estrategias, compra de materiales, para poder acompañar a las familias en esta problemática. Ya Siempre el año fue pasado, el tema sí, que más se requería, ¿no? El tema vivienda, el tema históricamente vivienda fue era siempre el primero. el problema número uno. ¿Qué es lo que viene pasando acompañando esta situación crítica económica? Por una parte, que los temas se diversifican. Ya el año pasado tuvimos un aumento muy significativo en materia de demanda alimentaria, que es una necesidad, bueno, de las primeras, Sí. de las principales. La mesa de los argentinos empezó a volverse muy cara y para muchas familias muy difícil de sostener. Y un dato nuevo, que en realidad cuatriplicamos este año, tiene que ver con la demanda de subsidios para pagar servicios, que es otro de los problemas que está afectando a las familias. O sea, luz, gas y agua. Exactamente, luz, gas y agua. Increíblemente. Era O sea, un de la tipo vivienda, de subsidio que el trabajo, directamente la- no existía No en existía el esa momento línea, que sí. iniciamos y que hoy tiene un porcentaje muy importante en la demanda. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque otra de las cuestiones que se ha modificado es que ya la situación de vulnerabilidad social no es un dato de una emergencia, ha dejado de ser una situación pasajera para empezar a volverse crónica en muchísimas familias de nuestra ciudad. O sea, lo que antes era una asistencia puntual porque, bueno, este mes no pude pagar algo, hoy ya es algo que se Pasa a sostiene en ser el una tiempo. situación permanente dentro de las familias. Esto es lo que hizo que desde el municipio, porque nosotros sabemos que no tenemos forma de resolver problemas estructurales y permanentes desde la pura asistencia, Claro. desde la pura transferencia directa de recursos. Claro. Las estrategias tienen que ver con poder alimentar la economía social, que es la herramienta principal con la que nosotros estamos pudiendo contar desde el municipio. Piensen que nosotros hoy tenemos un registro de 545 emprendedores. De ellos hemos logrado capacitar a 325, porque no es solamente generar el espacio de la feria o generar el subsidio para la inversión inicial de capital para poder llevar adelante un producto, sino que es también poder generar las capacitaciones para tener la idoneidad, para poder reinsertarse en el mundo del trabajo desde un lugar distinto. De la misma manera, lo que son las transferencias directas, nosotros decimos, las hemos transformado en transferencias comprometidas. Hemos creado una asignación de inclusión social que piensen que cuando empezó la gestión
era de 1.600 pesos. Nosotros en ese momento, y atendiendo a la demanda habitacional, decidimos elevarla a 3.000, porque era lo que en ese momento a una familia le salía un mes de alojamiento en una pensión. Ese era el cálculo que habíamos hecho. Duplicamos ese ingreso para eso. Hoy, 3.000 pesos representan 2 días de alojamiento en una pensión. Imposible. No hay manera de correr atrás de esa necesidad. Por lo cual, lo que estuvimos haciendo fue una transferencia de esos recursos, comprometerlos a partir de capacitaciones y emprendimientos. Es el único camino en el que nosotros creemos que podemos ir conteniendo esa situación. Se han generado 2 fondos nuevos que equivalen a 3 millones de pesos para el municipio, que tienen que ver con poder asistir directamente la actividad productiva de las familias que van quedando. ¿Y se ha logrado de esa manera la reinserción, la generación de proyectos productivos? ¿Qué logramos? Por lo menos le da una herramienta a la gente. En algunos casos resolvemos. En algunos casos resolvemos. Hay algunas situaciones, algunas muy ejemplares, donde además se logra un nivel de asociatividad, que es lo otro que necesitamos poder generar, y en esos casos se resuelve. En otros acompaña la asistencia, es decir, tenemos un emprendimiento gastronómico o textil, y en paralelo el municipio además hace una asistencia directa, porque nosotros tenemos que garantizar. Lo primero que nos señaló el intendente fue: nosotros tenemos que poder dar respuesta a la demanda social. Es la impronta de esta gestión. La inclusión social, ustedes van a ver que es una mirada que atraviesa todas las áreas, porque cuando nosotros arreglamos el transporte público, lo estamos haciendo para quienes. ¿Quiénes son quienes todos los días se suben al transporte público? Las señoras que trabajan en casas de familia, los niños que van a la escuela, los adultos mayores para quienes nosotros trabajamos. Cuando se trabaja dentro de la accesibilidad, son políticas de inclusión social que atraviesan toda la gestión y estos problemas estructurales que tenemos que resolver. Pero a su vez, desde el área específica, nosotros necesitamos acompañar a los sectores más vulnerables. No podemos desampararlos y tenemos que buscar una forma de no desamparar y de que al mismo tiempo esa familia pueda ir cobrando grados de independencia. Claro. Para eso también es que están todos los otros dispositivos. Ustedes saben que esta Secretaría se llama de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Y tiene una vasta estructura de programas, que son programas de niñez. Nosotros tenemos funcionando juegotecas municipales que están estructuradas alrededor del derecho al juego de nuestros niños, porque uno de los problemas que relevamos es que a veces no están las condiciones ni los espacios para que nuestros niños puedan ejercer como tales y poder jugar y poder estar acompañados de un equipo profesional. ¿Y para qué sirven? Para los contraturnos de las escuelas. Sirven para que además podamos ir haciendo un seguimiento de la evolución escolar de los chicos. Este espacio sirvió también para poder hacer controles de salud en su momento a los chicos, que el panorama inicial había sido muy desalentador del estado de salud de los chicos y algunas cosas se pudieron ir mejorando. ¿Cuál es la situación hoy? La verdad es que de estos grupos puntuales con los que nosotros vamos haciendo un seguimiento de la Subsecretaría de Salud, hemos conseguido resultados muy favorables. Hemos invertido los índices, ¿no? La primera vez que nosotros hicimos un control sanitario, teníamos un 80% de los chiquitos que no pasaban un control de pileta. Imagínense esto. Cierto, y esos números se invirtieron. Hoy estamos exactamente al revés. Por supuesto que es un núcleo de 400 niños que nosotros podemos ir siguiendo porque tenemos un día a día. Después está, a su vez, todo el trabajo. Ustedes saben que esta fue también una de las primeras decisiones del intendente, que tenía que ver con poder empezar a brindar asistencia sanitaria desde el municipio, que era algo que no ocurría anteriormente. Hemos podido abrir un consultorio de dentista, donde nosotros estamos evacuando una necesidad que también relevamos muy importante, de a veces muy difícil acceso para nuestros vecinos, y hay todo un equipo donde hay médicos, ginecólogos, generalistas, nutricionistas, que hacen un trabajo territorial. ¿Cuál es ese trabajo? Saben que hicimos una primera capacitación donde pudieron egresar 33 promotores territoriales de salud, y es ese trabajito puerta a puerta que también tiene que ver con la noción de inclusión social, que es ir a donde está el vecino y la vecina, relevar la necesidad y encontrar la forma de generar la asistencia.
Ante este panorama que viene ya pisando la finalización del primer semestre, ¿cómo evalúan que va a cerrar el año? Bueno, en realidad los indicadores no son positivos en el sentido de que las políticas macroeconómicas no están acompañando las necesidades de las familias. Sí. Esto nosotros lo sabemos. Dentro de esa perspectiva muy dolorosa, porque además encierra muchas otras cuestiones. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros somos un área de prevención de consumo problemático. Tenemos un seguimiento de esos casos que a veces cuando la necesidad económica premia, genera otro tipo de problemáticas sociales que exceden el problema económico. ¿Cuál es nuestro optimismo? Nuestro optimismo es que los programas funcionan, que los lugares a los que podemos llegar y donde podemos tener un seguimiento, vemos resultados concretos de acompañamiento y de mejoría. La gente responde y responde muy bien. Fíjense, acabamos de relevar, por ejemplo, con respecto a nuestros adultos mayores, nosotros teníamos hasta el año pasado 120 adultos mayores participando en las actividades cotidianas del municipio, hoy tenemos 180. Eso es, por un lado, una mala noticia porque también tiene que ver con que se han cerrado otros espacios, también tiene que ver con que hay menos capacidad de generar actividades privadas por la falta de recursos, de que ya el turismo no se puede encarar por el lado familiar, pero también es la buena noticia de que el municipio puede construir una herramienta que contenga esa demanda. Ustedes saben que el programa de turismo social a nosotros nos ha servido para que un montón de familias que viven acá, que son ushuaienses, que son fueguinos y que no habían podido tener nunca acceso a aquellas atracciones que vienen todos de los distintos lugares, han tenido su primer viaje en catamarán, han tenido la posibilidad de tener los deportes de invierno accesibles. Y el dato optimista es este, el dato optimista es que las políticas del municipio, la inversión social crece permanentemente y funciona en el sentido de poder ir conteniendo. El dato pesimista es que nuestros vecinos la están pasando muy mal. Sí, el mismo dato optimista no es que es al mismo tiempo pesimista. Cuanto más trabajo tiene el área social, es una mala noticia. Significa que peor están los indicadores macroeconómicos. Claro. Nosotros estamos muy golpeados por el desempleo. Tenemos, por ejemplo, toda una línea de programa que se lleva adelante desde el CEPLA y desde todo el área de juventud que tiene que ver con el primer empleo. Y vemos las dificultades cada vez mayores, aún en jóvenes que logramos capacitar. Hoy se están capacitando, por ejemplo, en este momento 64 jóvenes dentro de lo que es el punto digital en todas las distintas ramas de la informática. Y sin embargo, tenemos un problema serio en poder introducirlos en el mercado laboral. Entonces, es como la tensión dentro de la cual nosotros nos movemos. Es la tensión de recibir una crisis cada vez más agudizada y que tiende a estabilizarse, tiende a volverse un problema crónico, la pauperización de nuestra economía, y esa es una mala noticia que nosotros tenemos que atender, y una buena noticia que es que la decisión política del intendente sigue siendo firmemente de siempre privilegiar al más vulnerado, al más vulnerable. Vamos a trabajar siempre con las niñas y niños, vamos a trabajar con los más jóvenes, vamos a trabajar con los adultos mayores, con el área de discapacidad, vamos a trabajar donde más se necesita. ¿Qué pasa si alguna familia, alguien que esté pasando una mala situación, que requiere algún tipo de asistencia del municipio? ¿Cómo es el primer contacto? ¿Dónde deben dirigirse? Sí, nosotros tenemos muchos edificios y eso es importante que se sepa porque justamente la idea es llegar a todas partes. Está el área central, que queda en Marcosar 120, donde está el equipo de trabajadores sociales, que son quienes hacen la primera intervención, la evaluación principal para ver cuál es el tipo de asistencia que cada familia tiene, pero a su vez tenemos los 9 centros comunitarios distribuidos en todas las ciudades, está el CEPLA en la 245, tenemos el punto digital instalado en Cuánip y La Pampa, y desde todos esos espacios está el área de economía social que se ha vuelto principal dentro de lo que son las actividades de la Secretaría, que está en Marcosar 340, y en cualquiera de estos efectores donde la vecina o el vecino se acerquen, van a recibir orientación y van a poder ser asistidos.
algo muy importante que quería señalar y que tiene que ver con esto de priorizar la capacitación, priorizar la reinserción, es que todos los cursos, actividades y talleres que nosotros venimos llevando adelante son de inscripción permanente. No hay una fecha límite. Siempre uno puede sumarse en cualquier momento porque nosotros necesitamos que los vecinos se acerquen. Nosotros necesitamos acompañar esos procesos. Cuando esos procesos no se acompañan, los resultados son peores y es mucho más difícil, Cuanto más crítica se vuelve la situación, es mucho más difícil poder revertirla. Así que lo que nosotros le pedimos a todos es que ante la primera necesidad se acerquen. Tenemos también un equipo de psicólogos muy importante que trabaja acompañando el desempeño de los trabajadores sociales y los procesos de las distintas familias que se acercan. Está el equipo de salud y esa interrelación es la que permite tener resultados exitosos. Bien, por suerte pueden brindar herramientas, esperemos, ¿no?, que la próxima vez que nos encontremos el panorama sea mejor y podamos hablar de otras actividades que tiene el área. Pero por lo menos, bueno, la gente sabe que le están brindando herramientas. Malena, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar con la legisladora Angelina Carrasco hablando de la reforma política que se está analizando en la legislatura. Ya venimos.